Bienvenidos nuevamente a tu canal Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, tu hermano Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo, que te da la cordial bienvenida al despertar bíblico de hoy. Hoy continuamos con nuestra serie El misterio de Juan el Bautista y hoy vamos a trabajar con la parte 5. En esta semana ya hemos trabajado el video 30, el 31 y el 32, que es hoy. 3 videos que vamos a subir durante toda esta semana. Antes de la semana próxima, pues, empezar o continuar. No sé si continúe con la... No, tengo que continuar con la Virgen de Israel violada. Así que en esta hermosa tardecita, porque todavía aquí está lloviendo, y como siempre, ¿verdad? Si ustedes me ven con la misma ropa, lo que quiere decir es que todavía estoy en grabación de los videos. Vamos a empezar rapidito porque el video de hoy, aunque vamos a trabajar solamente con un verso, pero el estudio de hoy, que se titula Juan vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Hoy vamos a trabajar con la parte 1 y vamos a trabajar con Lucas 1:17 y como ya les anticipé, hoy vamos a trabajar con el video número 32 de 2025. Esto es bien importante que vayamos entendiendo el mensaje que el ángel nos va transmitiendo por medio de su mensaje que le está dando a Zacarías. Lucas, que es el escritor, nos va acomodando el mensaje en una forma ordenada para que a nosotros, lo que somos los lectores, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, se nos facilite el proceso del entendimiento de lo que el ángel le viene revelándole a Zacarías, que a la misma vez, como ya lo hemos dicho, es lo mismo que nos está revelando a nosotros. Este es un estudio intuitivo, un estudio muy profundo, el cual requiere que usted se despoje de esa mentalidad prejuiciada, programada, con una teología de hace 200, 300 años atrás, que ha venido repitiéndose en nuestras congregaciones. Y me parece a mí que ya es tiempo de que nosotros volvamos a la Escritura. O sea, no nos quedemos con esa teología ya predefinida y estamos circulando en esa misma teología y la verdad de Dios esperando a ser descubierta. Cristo dijo que hablaría su boca en parábolas y que nos revelaría cosas ocultas desde la fundación o desde la antigüedad a nosotros. Pero esa revelación era para el que tuviera oído para oírla, que tuviera el entendimiento, que tuviera esa visión, que tuviera discernimiento espiritual para que podamos discernir esa verdad de la cual Él vino a dar testimonio. Porque esa verdad nadie nos las enseña en nuestros salones de clases, ni en nuestras congregaciones, ni en nuestros líderes, ni en nuestros maestros. Y el objetivo de Biblia Estudio T primeramente es eso, revelar la verdad de Cristo. Estamos viviendo en los últimos tiempos y ese sello que el ángel le dijo a Daniel que le pusiera, porque esa revelación que Daniel estaba escribiendo era para los últimos días. Amado, ya ese sello fue quitado y ya la revelación está al descubierto, está esperando a que nosotros la descubramos y hagamos lo mismo que hizo Daniel,
Cuando estaba en Babilonia, cuando vio que se estaba acercando el tiempo del cumplimiento, se fue a escudriñar la profecía de Jeremías, porque ya estaban cerca de los 70 años. Y ya nosotros estamos cerca de esos 70 años. Estamos ya en el cierre de esos 70 años. Simbólicamente hablando. Amén. Nosotros estamos en Babilonia. Estamos a punto de que salgamos de Babilonia. Es por esto que en Apocalipsis el Señor nos hace un llamado a su pueblo que salgamos de Babilonia. Volvamos a nuestra tierra. Ya el éxodo empezó. Hay que volver a nuestra tierra. Y esa tierra es a esa tierra que fluye leche y miel, la cual es la mente de Cristo en nosotros, para que vayamos entendiendo. Y aunque yo sé que esto que yo digo no armoniza con la teología predefinida con la cual han programado nuestras mentes, porque yo también la tuve programada de esa misma manera y es por esto que yo los entiendo. Pero es necesario que despertemos el espíritu en nosotros. Despertemos el espíritu en nosotros. Dios dice en Ageo que él despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, despertó el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y también despertó el espíritu de todo su pueblo. Amados, despertemos del sueño, no nos dejemos o no continuemos dejándonos engañar. Las mentiras, las falsas enseñanzas, todas estas tradiciones, todas estas religiones que se han infiltrado en nuestras congregaciones. Es por esto que el Señor nos exhorta y nos dice, salgan de Babilonia, salgan de las tradiciones, salgan de ese legalismo, salgan de esas religiones, porque Jesús no es una religión. Jesús es un modus vivendum, es un modo de vida, es una transformación, es una regeneración, es un nuevo nacimiento, es un movimiento de un estado de conciencia a otro estado de conciencia superior, es decir, un traslado de la tierra al cielo, para que lo podamos entender. Y es lo que encontramos en Efesios capítulo 2, 7, si no me equivoco, 6 o 7. Es tiempo de despertar, hermano. Y es por esto que el programa se llama Despertar Bíblico de hoy. Hoy yo espero en el Señor que usted despierte. Obviamente, la teología que usted tiene predefinida va a chocar con lo que ustedes hoy van a escuchar en este estudio de hoy. Vamos a comenzar rapidito y no perder más tiempo. Comparte este video con todos sus compañeros en las redes sociales, todos sus hermanos, todos sus familiares, con todo en los grupos de WhatsApp, de Messenger, de todos. Compártalo. Así que vamos a comenzar con el estudio de hoy, pues sí que adelante con el estudio rapidito. Bueno, rapidito, busque su Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 17 en adelante, porque hoy el estudio va a ser un poquito largo y vamos a terminar esta parte, no sé si en 2 o 3 videos. Hoy estamos con la parte 1 de Juan vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Este es uno de los textos que más conflictos de interpretación ha causado, porque
tanto los teólogos, los maestros, los eruditos, los líderes se tiran y se jalan que el espíritu y el poder de Elías y esto, aquello y lo otro, que si ya vino, que si viene, que si no vendrá, han puesto hasta Elías como uno de los dos testigos. Bueno, dice el verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Hablamos de ese hijo que tendrá Zacarías con su esposa Elizabeth. Dice que ese hijo irá delante de él, delante del Señor, o delante de Dios, o delante de Jehová, o delante de Yo Soy, como usted quiera llamarlo, con el espíritu y el poder de Elías. E irá delante de él. ¿De quién? Pues ya sabemos que irá delante de Dios. El contexto nos dice que ese hijo hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. Ya eso lo estudiamos. Por tanto, ese hijo irá delante de Elohim. Ahora bien, esta palabra traducida como delante es del griego proexomai. Proexomai. Esta palabra debemos interpretarla dentro de un contexto griego antiguo, no el moderno. En la escritura, este término se usa para describir el movimiento físico, pero también puede referirse a un desarrollo espiritual o moral. Los griegos usaban este término para referirse al crecimiento personal o desarrollo del carácter o a la transición hacia una mejor comprensión. Tenemos claro. Ahora bien, si este término lo buscamos en el contexto hebreo, es panin, P-A-N-N-I-N, panin, que significa moverse en la presencia. Por tanto, podemos entender que él irá delante de él, lo podemos entender como que el hijo se moverá en la presencia de Elohim. Entonces, lo que el ángel nos pudiera estar revelando es que ese hijo se moverá en la presencia de Elohim con el espíritu y el poder de Elías. Fíjense por qué es importante que nosotros hagamos siempre exégesis del texto. Busquemos significado de las palabras, porque cada palabra tiene un significado. Lo que pasa es que nos han enseñado simplemente a leer la escritura y de ese texto entonces nosotros comenzamos a pensar y a sacar una enseñanza que cuando usted mire esa enseñanza ni siquiera está relacionada con ese texto, pero usamos ese texto de base. Estoy harto de ver eso, harto de verlo. Y en verdad me molesta cada vez que yo veo eso. La irresponsabilidad que tenemos al momento de usar el texto bíblico. ¿Qué significa el espíritu y el poder de Elías? ¿A quién simboliza Elías en el Antiguo Testamento? Para que podamos comprender esto que el ángel revela, lo tenemos que hacer dentro del contexto del Antiguo Testamento, ya que Elías era un profeta del Antiguo Testamento. Y dicho sea de paso, los evangelios, aunque fueron incluidos en el nuevo canon, esas historias de los evangelios no pertenecen al Nuevo Testamento, porque son historias que cierran el antiguo pacto. Porque con la muerte del Mesías es que se cierra
el Antiguo Testamento o el Pacto Viejo. Y con la resurrección es que se le da apertura al nuevo pacto, para que vayamos entendiendo las Escrituras. Por tanto, estas historias son del Antiguo Testamento. Las narraciones de los Evangelios pertenecen al Antiguo Testamento. Vamos a leer a Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Anote eso que dijo a lo último, sino por mi palabra. Eso es importante para lo que vamos a discutir acerca de Elías y de Eliseo también. En este verso es donde primeramente aparece Elías. Elías, al igual que la serpiente, al igual que Melquisedec, hace su entrada sorpresivamente, sin genealogía, sin padre ni madre, sin principio de días ni de fin de vida. Porque de Elías no hay data. Ahora bien, dice el texto que Elías, el tisbita, era de los moradores de Galaad. Y es aquí donde se encuentra revelada la identidad de Elías. Y por favor, presten mucha atención. Elías, que en hebreo es Eliyahu y significa yo soy es mi Elohim. En otras palabras, yo soy es mi juez. O Yahvé es mi Elohim. O en español, como se dice, Jehová es mi Dios. Vamos a tirarlo así. Es decir, mi Señor o mi juez. Tisbita en la Biblia se usa como un gentilicio para describir a Elías, el tisbita, para indicar su procedencia. Pero Tishbi es el lugar o es algún lugar de Galaad. Y esta palabra proviene de un nombre no usado, es decir, desconocido, que ya está obsoleto, que significa recurso. Y aunque el escritor no abunda mucho en este tema, lo que podemos entender es que el identificar a Elías como el tisbita nos ayudaría a comprender el mensaje que él trata de revelarnos. Recordemos que las historias de la Biblia son relatos desde el punto de vista de una tercera persona. Yo se lo dije, el escritor nos revela un mensaje, el cual en la mayoría de las veces no lo hace a simple vista, sino que lo oculta entre las líneas de sus escritos. Recordemos que el punto de vista de esta persona es una tercera persona. Y muchas veces, por lo general, el escritor no participa en esa obra, en ese relato. No es como los profetas, que los profetas sí participan en los relatos. Pero las historias de lo que son los reyes, crónicas y bla, 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 son observadores, terceras personas. Y es por esto que ese tipo de escritura debemos de analizarla cuidadosamente,
porque hay un mensaje que esa persona nos quiere transmitir. Ahora bien, vamos a definir qué es un morador traducido al español. Morador es la traducción del hebreo toshab. Si no lo pronuncio correctamente, pues ustedes me disculpan, pero estos nombres en hebreo o en, bueno, sí en hebreo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, pues ustedes saben que son un poquito difíciles. Esta palabra significa peregrino o extranjero. Un no ciudadano que carece de ciertos derechos. Alguien que solo disfruta de una estancia temporal. Uno que no es ciudadano de Israel, que pudiera ser un prosélito con derecho a guardar el Shabbat, la Pascua y las fiestas solemnes. Eso es lo que dentro del texto hebreo significa toshab, que fue traducido como un morador, un peregrino de paso. Vamos entendiendo lo que el texto nos está revelando. Ahora bien, el hecho de que more en Galaad nos revela algo muy interesante. Galaad en hebreo significa testimonio o montón de piedras. Y esto es bien importante recordar. Cuando Jacob salió a escondidas de su suegro Labán, dice la narración que Labán lo alcanzó en el monte de Galaad, pero ese monte no tenía nombre en ese momento. Jacob y Labán hacen un acuerdo de paz entre ellos. El testimonio de ese pacto de paz, o el testigo, ¿verdad?, de ese pacto de paz fue un montón de piedras. Ese montón de piedras fue llamado por Labán Jegar Saaduta, y fue llamado por Jacob Galaad. Y esto se encuentra en Génesis 31, 17 al 55. Obviamente no voy a leer esos textos porque usted se supone que debe de saber esa historia. Entonces, ¿qué podemos discernir de este acontecimiento? A simple vista, podemos discernir que Elías es el producto de ese acuerdo de paz entre Jacob, que dentro de este contexto representa al pueblo escogido de Elohim, y Labán, que dentro de este contexto representa al pueblo gentil. Recordemos que en ese momento, aunque ya Jacob había tenido hijos, pero no se habían establecido. Ese pueblo que sería bendecido por la simiente de Abraham. Ahora bien, ya hemos prácticamente identificado el personaje de Elías. Sin embargo, el hecho de solamente haber identificado el personaje de Elías no nos brinda ayuda para poder discernir lo que el ángel quiere revelarnos, diciéndonos que ese hijo iría en la presencia de Elohim con el espíritu y el poder de Elías. No nos ha dicho nada lo que hemos descubierto. Por tanto, es nuestra responsabilidad escudriñar en las escrituras antiguas la vida y el ministerio de Elías. Analizarla dentro del contexto hebreo y desde el punto de vista del escritor, claro está. Porque el ángel lo revela para que el que lee escudriñe y discierna lo que él revela. ¿Verdad? Por razón de tiempo, no puedo traer la historia del ministerio completo de Elías. Sin embargo, voy a traer dos eventos, los cuales nos revelan el carácter o el espíritu y el poder de Elías.
Y quiero que preste mucha atención. Ahora bien, aclaro, el hecho de que yo nos revele todos los eventos de Elías no quiere decir que esos eventos no sean importantes, porque sí tienen la misma importancia de esto que voy a revelar. Lo que pasa es que por razón de tiempo no puedo entrar en detalle de todo el ministerio de Elías, pero usted búsquelo en la escritura, en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, para que usted haga una comparación. Y le voy a dar un la. Compare los milagros de Elías con los milagros de Cristo. Compare los milagros de Eliseo con los milagros de la iglesia. Y vamos a dejarlo ahí. No quiero abundar mucho más, porque usted se va a dar cuenta más adelante. Vamos primero a ver dónde encontramos el precedente textual de esta declaración hecha por el ángel. Vamos a Primera de Reyes 18 del 20 al 40. Hablamos de la reunión de Elías y los profetas de Baal en el monte Carmelo. Resumen, Acab se encuentra con Elías. Entonces sabe que lo estaba buscando por la cuestión de la lluvia y bla, bla, bla. Antes de continuar, lo que voy a decir acerca de Acab pudiera desafiar su teología o las enseñanzas que usted ha recibido de su maestro. Si usted no comprende esto que voy a decir, lo cual no es mío, sino que la escritura de esta manera lo revela, entonces usted necesita buscar el discernimiento del Padre en usted. Elías manda a que Acab, que dentro del contexto de esta narración, y es aquí donde le dije que su teología va a chocar, porque la teología de usted es literal y la teología de la Biblia es espiritual, simboliza a la serpiente, la naturaleza humana pecaminosa, a la bestia, a Satanás o al diablo, como Jesús lo llama. Acab simboliza la naturaleza humana, el poder que tiene dominada las conciencias de Israel, del pueblo de Israel. Jezabel, la esposa, la fenicia, simboliza dentro del contexto de la narración, y aunque no vamos a tocarla, la conciencia usurpada de lo que es la idolatría de ser en Israel, es decir, en la nación completa de Israel. Para que usted entienda esto que dije, usted tiene que conocer lo que sucedió en el huerto. Y hay un estudio donde yo explico detalladamente todo lo que aconteció en el huerto. Repito, y esto es algo difícil de comprender, porque nuestros maestros, teólogos, eruditos, pues todo lo toman literal. Y no todo es literal. No todo es literal. Cuando nosotros, la iglesia, veamos la escritura, tanto la antigua como la nueva, como un gran drama psicológico con todos sus personajes y actores, como las actitudes y atributos personificados en su propia conciencia, entonces, y solamente entonces, la escritura le revelará la luz de su simbología. En otras palabras, el testimonio de Jesús. Si usted no entendió eso que yo dije, reescuche este video cuantas veces sea necesario para que usted lo entienda. La ley fue dada para los incrédulos. Pero Pablo nos dice
que la ley es espiritual, no literal. La escritura tiene como objetivo revelarnos el comportamiento humano, el carácter, la actitud del ser humano, los cuales están representados en los personajes bíblicos dentro de un contexto literal. Los personajes literal, pero el comportamiento de ellos es lo que Dios nos revela. Aquí se cumple lo que el ángel le dijo a Juan en Apocalipsis 19:20. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a retomar el resumen. Elías manda a congregar a todo Israel en el monte Carmelo, que significa el viñedo de Elohim o el pueblo de Elohim. Carmelo representa o significa el pueblo de Elohim. También los 450 profetas de Baal, que simbolizan la idolatría, y los 400 profetas de Acera, que simboliza la inmoralidad o la depravación sexual, que comen de la mesa, es decir, que se alimentan de Jezabel o de Izebel en hebreo, la cual es símbolo de la idolatría que domina el comportamiento, la conducta, la mente, la conciencia de todo Israel, que es símbolo de toda la humanidad pecadora. En otras ocasiones ya esto yo lo he repetido 80 veces. Y dice el texto que Elías reunió a todo Israel, y todo Israel es una hipérbole, y todo el pueblo se le acercó, y dice el texto, y Elías arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. Un altar que no estaba en el orden de Jehová. Elías puso orden en el altar de Yahweh. El altar de Yahweh, en otras ocasiones ya yo lo he repetido 80 veces, es el corazón del hombre. El lugar de encuentro del hombre con su creador por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de nuestra imaginación, por medio de nuestros pensamientos, las ideas, las visualizaciones, que se había arruinado por causa de la idolatría. Había perdido su rumbo. Estaba desordenado. Las mentes del hombre están desordenadas. Y vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entienda ese texto. La idolatría es cuando el ser humano quita la vista, la atención de su creador, el cual es su propia conciencia de ser en él, y la pone en los hombres o dioses, como lo revela un salmo y lo revela Jesucristo a los líderes fariseos, dioses o naturaleza humana o en lo material, y no la ponen en lo espiritual. Eso es idolatría. Cuando usted busca fuera de usted mismo lo que ya está en usted. Esa era la condición de las 10 tribus del norte o de Israel, que simbolizan a toda la humanidad que practica el pecado de la idolatría. Y no quiere decir con esto que solamente practican la idolatría, porque la idolatría abarca
depravación sexual, idolatría, robo, matanza, asesinato. O sea que todo eso lo encierra en el término idolatría. Y si usted no lo sabe, esas 10 tribus son los mismos 10 cuernos que reinarán junto con la bestia. Y como si eso fuera poco, esas 10 tribus del norte son Babilonia. Ya eso yo lo probé en otro estudio. Gobernada por un rey que es un símbolo llamado Nabucodonosor, pero que en el tiempo del fin la simbología de Nabucodonosor va a estar en otro rey y viene de los 5. Vamos a leer el último de los versos donde Elías, luego de que los profetas de Baal y los de Acera no tuvieron respuesta, ahora Elías prepara su sacrificio y ora a Yahweh. Vamos a comenzar con el verso 37. Dice Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios o el juez, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el juez. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Este mismo arroyo fue donde Barak y Débora derrotaron a Sísara. En este verso 40 encontramos el juicio por medio de la Torá de fuego sobre la idolatría, la depravación sexual y la desobediencia que esclaviza a la humanidad. La idolatría, como dije anteriormente, es buscar fuera de nosotros lo que ya se encuentra dentro de nosotros mismos. Y esto que voy a decir es lo mismo que le dije ahorita. Le va a desafiar su teología. El hecho de que estos profetas fueron degollados o decapitados simboliza que la idolatría fue redimida del pueblo de Israel. Y yo sé que esto le cae como un balde de agua fría porque no armoniza con su teología. La decapitación dentro del contexto escritural simboliza lo siguiente: arrepentimiento, cambio de mentalidad, una transición, ya sea por medio de un juicio, como en este caso, o sea por gracia en el caso de nosotros. Dos cosas diferentes. El juicio trajo en ellos como resultado un arrepentimiento, trajo una restauración. De hecho, ese es el propósito del juicio de Elohim: purificar al ser humano y restaurarlo. Ahora bien, este juicio es una prefiguración del juicio venidero. No quiere decir que, por esto que tenemos que entender las escrituras, porque las escrituras son prefiguraciones, son presagios de lo que todavía no ha acontecido. Pero el texto nos va revelando lo que va a acontecer y lo que nosotros tendremos que enfrentar. Decapitar o quitar la cabeza
es una figura retórica que simboliza un cambio en el interior del hombre, un cambio de pensamiento, de mentalidad, una actitud conforme al orden de Elohim. Aquí encontramos la redención, la restauración del pueblo de Dios y la justificación de toda la humanidad. Encontramos todo lo que los profetas han profetizado sobre la restauración, perdón y juicio. Primero juicio, perdón y restauración. Ese es el orden de la nación de Israel. Si usted no lo cree, yo tengo que exhortarle a que por favor escudriñe las escrituras y no se deje embabucar por todo lo que sus maestros les enseñan. Inclusive, todo esto que le estoy enseñando, debemos hacerlo igual como los hermanos de Berea, que consultaban con las escrituras todo lo que Pablo y Silas le iban enseñando y corroborando y viendo y diciendo, sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto no. Haga usted lo mismo. No se deje engatusar, no se deje vender gato por liebre. Habiendo entendido el primer precedente textual, continuamos ahora con el segundo precedente textual. Y en estos textos vamos ahora a encontrar la narración de Eliseo, que en la narración donde Eliseo sucede a Elías. Pero antes de esto, vamos a hablar un poquito de Eliseo. Bueno, de este Eliseo sí quiero hablar, pero de Eliseo vamos a hablar en el próximo o en el siguiente video porque ya el tiempo ha corrido. Y no quiero dejar a Eliseo por la mitad y quiero pues completar el contexto de Eliseo para que podamos entender, lo que, lo que aconteció con Eliseo y con Elías. Pero gracias por el tiempo invertido, casi una hora y algo. Así que gracias por su patrocinio, gracias por dedicarle este tiempo al estudio de la palabra del Señor. Hoy hemos estudiado la parte 5 del misterio de Juan el Bautista, en la cual hablamos en la primera parte del tema, Juan vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Y estamos hablando de Lucas 1, 17. Y el video de hoy fue el video 32. Con este video terminamos en esta semana la primera parte. Ya usted no me va a ver con la misma ropa, definitivamente. La semana que viene, entonces, entramos o continuamos con la Virgen de Israel violada, que tengo que terminar esa serie. Y entonces vamos a continuar con Juan el Bautista. Sería el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Bueno, por lo menos es lo que yo pretendo. El próximo domingo, bueno, será el próximo domingo 25, que caería la escuela bíblica dominical. Y en ese horario de la escuela bíblica dominical, pues vamos a trabajar el video un poquito más largo, porque de todas maneras la escuela bíblica dominical se supone que el tiempo sea de 1 hora y media. Y aunque no me gusta extender tanto los videos, porque hay hermanitos que no les gusta eso. Y una de las cosas que yo siempre he criticado es que nosotros somos muy dados a invertir 2 y 3 horas frente al televisor, programando nuestra mente con basura. Y sin embargo, cuando Dios nos dice que tenemos que programar nuestra mente con su palabra, no le queremos dedicar ni siquiera 1 hora. Y si le dedicamos 1 hora es a puro empujones. Pero bueno, comparte este estudio con todos sus hermanos en las redes sociales, porque esta información es necesaria
que llegue al oído de toda la humanidad. Conviértase en un colaborador de la obra de Jesucristo. Recuerde que usted es un embajador de Jesucristo aquí en la tierra. Usted es un embajador del reino. Y usted como embajador es un representante del reino aquí en la tierra. Nosotros como representantes del reino debemos de manifestar el carácter del Padre. Así como Juan fue llamado Juan o Yuscanán, que representa yo soy misericordioso. El carácter de yo soy, ese carácter misericordioso es el que vamos a ver revelado en Juan. Por tanto, el nombre que Dios nos ha puesto a nosotros, aunque usted no lo crea, es Jesús. Sí, usted se llama Jesús, yo me llamo Jesús y el prójimo, el hermano, también se llama Jesús, porque todos somos un solo cuerpo y todos somos Jesús. Por tanto, si usted logra entender el carácter de Jesús y usted logra aplicar a su vida el carácter de Jesús, entonces yo puedo entender que usted ha entendido lo que es el mensaje de la redención y el establecimiento del reino. Pero si en usted ni en mí se revela o se manifiesta o es evidente el carácter de Jesús, debemos de buscar la manera de cómo alcanzar la estatura de ese varón perfecto. Y eso lo hacemos en la renovación de nuestro entendimiento. Esa mente de Cristo nosotros renovándola todos los días con la palabra, renovándola, actualizándola por medio de la palabra. Ese actualizar no significa que lo vamos a actualizar al mundo, a como todo el mundo. No. No es eso. Hablamos de una actualización, porque la palabra ella misma se va actualizando y nosotros debemos de irnos actualizando con esa misma palabra. Y esa actualización no tiene nada que ver con lo que el mundo se está actualizando. Daniel dijo que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría y habría un corre y corre de aquí para allá y de allá para acá. Esa ciencia, la cual nosotros hemos asociado con la inteligencia artificial, no es a esa ciencia o a ese conocimiento que Daniel se refiere, o que el ángel le revela a Daniel. Se refiere al conocimiento que está surgiendo en el pueblo de Dios. Un despertar. Ese es el conocimiento. Un despertar a la Biblia. Un despertar en el conocimiento de Dios. Un despertar que es el que nos va a ayudar a enfrentar todas estas mentiras, falsas enseñanzas que están metidas en nuestras congregaciones. Sí, en nuestras congregaciones pentecostales, bautistas, adventistas, testigos de Jehová, ¿qué más? Y metodistas, mormones, todos recordemos que todos somos hijos de la madre. Somos hijos de esa prostituta o de esa ramera que habla Apocalipsis, que la identifica como la madre de las rameras. Y todas las denominaciones que conocemos en la actualidad salen de esa madre después que Calvino y después de que todos esos reformadores empezaron a reformarse, y empezaron a dividirse, y empezaron a salir y a romperse.
nosotros somos esas hijas. Y es por esto que el Señor nos invita, nos exhorta a que salgamos de Babilonia, porque estamos todavía en Babilonia, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, estamos en Babilonia. Y de estos 70 años del cautiverio de Judea, vamos a hablar. Vamos a hablar en un momento especial. Así que nada, será hasta el próximo video, si así el Señor lo permite. Gracias por su patrocinio. No te pierdas los próximos videos de El Misterio de Juan el Bautista, ni los próximos videos de la Virgen de Israel violada, porque ese estudio, esa serie de la Virgen de Israel violada, está muy relacionado al estudio que estamos haciendo de Juan el Bautista. Poco a poco, usted se va a percatar. Aparte del estudio que prontamente va a comenzar a salir, es el estudio del punto de vista de Pablo, completo de la teología de Pablo, visto desde todos los puntos de vista. Así que será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo. Hasta la próxima.